Uruapan Carlos Manso ha recibido al menos 6 amenazas de muerte en solo 4 días. 3 de julio de 2025. Cherán, Michoacán. Un día que debía quedarse en la memoria por la vida. Se convirtió en un recordatorio de la muerte. Las calles empedradas, orgullosas de su herencia purépecha, se despertaron al ritmo de tambores, trajes típicos y risas contenidas. Todo apuntaba a una jornada histórica. La graduación de jóvenes normalistas, hijos de la montaña, nietos de la resistencia, listos para tomar el relevo en la defensa de su tierra y su cultura. Y sin embargo, ese mismo día, el eco de una ráfaga de balas desmoronó el andamiaje de la esperanza. Cherán no es cualquier pueblo, es símbolo, es emblema, es cicatriz convertida en escudo. Desde 2011, esta comunidad indígena decidió que no sería más territorio de paso para narcos ni marioneta de partidos políticos. Expulsó a todos, organizó su propia defensa y durante más de una década se mantuvo como bastión inexpugnable de la dignidad indígena. Pero el 3 de julio, todo tembló. Mientras madres acomodaban flores en los asientos y los altavoces anunciaban la entrada del padrino de generación. Carlos Manso, una figura política viral y polémica. El primer disparo rasgó la celebración como un cuchillo en la tela de la rutina. No fue advertencia. No fue aviso. Fue ataque directo. Y de inmediato, las preguntas: ¿por qué justo ese día? ¿Por qué justo en ese lugar? ¿Fue casualidad? ¿O fue una señal? ¿Por qué en México las coincidencias tienen nombre y los silencios huelen a pacto? Porque cuando el fuego habla, no siempre busca matar. A veces solo quiere decir algo. Y este ataque, silencioso en los medios, ruidoso en los corazones de quienes lo vivieron, no solo dejó cuerpos en el suelo, dejó un mensaje en el aire. ¿Fue un atentado político? ¿Un castigo territorial? ¿Una provocación al sistema de autogobierno? No lo sabemos todo, todavía, pero sí sabemos esto. Los disparos no apuntaron al azar, apuntaron a una historia viva. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una crónica. Es la prueba de que incluso el lugar más sagrado puede sangrar cuando el crimen decide hablar. Antes de continuar, comenta abajo con total libertad. ¿Tú crees que esto fue un ataque planeado? ¿O una coincidencia demasiado perfecta como para ser ignorada? El sol comenzaba a bañar la plaza central de Cherán. Los vendedores ambulantes ya ofrecían café, tamales y pan de fiesta. Las madres, orgullosas, llevaban flores y globos. Los estudiantes normalistas caminaban nerviosos, algunos con trajes prestados, otros con zapatos que solo se usan en bodas y funerales. Todo estaba listo. La banda escolar ensayaba sus últimas notas. El escenario, decorado con cartulinas, esperaba al padrino de generación. Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, invitado no por protocolo, sino por voluntad directa de los estudiantes. Y en ese instante, cuando todo estaba a punto de comenzar, la historia se partió en dos. No fue un error, no fue un accidente. Fue una ráfaga seca, directa, brutal. No venía del cielo. No eran cohetes. Venía del Rancho Los Pinos, un sitio que se conoce bien en la zona. Entrada natural desde la sierra, salida perfecta para quienes saben lo que hacen. Los primeros gritos no fueron de emoción. Fueron de pánico. Las flores cayeron al suelo. Las bancas quedaron vacías. La ceremonia, que debía consagrar el esfuerzo de años, se volvió una estampida desesperada por salvar la vida. Algunos corrieron a refugiarse. Otros simplemente se quedaron paralizados, con el alma hecha nudo, sin entender por qué una celebración tan sencilla, tan noble, había sido interrumpida por el estruendo de la violencia. Y Carlos Manso, el alcalde incómodo, el político que no se esconde,
fue resguardado por comuneros con rifles. No por escoltas, no por policías, por el pueblo. Porque en Cherán, cuando el Estado no llega, el pueblo se convierte en escudo. Y aquí nace la gran pregunta: ¿fue una casualidad que justo cuando él llegó, comenzaron los disparos? Si tú también crees que estas historias no deben enterrarse en el silencio, dale like, comparte este video y suscríbete ahora mismo. Porque hay noticias que desaparecen en los titulares y otras que se graban para siempre en la piel de un pueblo. No fue una riña, no fue un malentendido entre grupos rivales, y mucho menos fue un fuego cruzado fortuito, como a veces pretenden maquillarlo los boletines oficiales. Fue una emboscada, fría, calculada, deliberada. Los primeros disparos no fueron aleatorios. No rompieron ventanas por accidente ni rebotaron en bardas sin dirección. Iban directo a los cuerpos, pero más aún a lo que representan. Porque los cuarichas no son simplemente vigilantes, son guardianes de la memoria. Comuneros que no portan uniforme oficial, pero llevan en la espalda siglos de historia, de sangre indígena, de resistencia comunitaria. Son hijos de la tierra, no del sistema. Y cada uno de ellos sabe que vigilar una brecha no es un turno, es un acto de defensa espiritual. Ese día, mientras la plaza celebraba, los cuarichas patrullaban en silencio, como lo hacen desde hace más de una década. ¿Vieron algo? Algo que no cuadraba. Un convoy de varias camionetas, vidrios polarizados, equipados con radios de largo alcance y rifles automáticos. No eran turistas perdidos, no eran comuneros rezagados, eran hombres entrenados, con una misión. Cuando los cuarichas se acercaron, no hubo diálogo, no hubo advertencia. La primera ráfaga fue la respuesta. Uno cayó de inmediato. Otro intentó retroceder, pedir refuerzos, pero lo alcanzó una segunda bala que cortó no solo su cuerpo, sino el vínculo frágil entre la paz y la violencia contenida. Durante minutos eternos, el eco de los disparos se mezcló con el de los gritos lejanos. Y mientras en el centro del pueblo la gente se encerraba en sus casas sin entender lo que ocurría, los accesos comenzaban a ser sellados. Las camionetas bloqueaban las salidas. Los comuneros, con el rostro endurecido por la costumbre del peligro, armaban barricadas improvisadas. Pero ya era tarde. El cerco se había roto. Y entonces, la pregunta más temida se impuso como un cuchillo en la garganta del pueblo. ¿Quién dio la orden? Porque este ataque no fue obra de improvisados. Tenían rutas claras, equipamiento táctico, objetivo específico. Sabían por dónde entrar, sabían dónde disparar, sabían por cuánto tiempo hacerlo y sabían cómo desaparecer. Antes de que el primer helicóptero sobrevolara los cerros. Esto no fue solo un ataque armado. Fue una afrenta directa a un modelo de vida que incomoda al poder. Un modelo donde la tierra se defiende con dignidad, no con pactos. Y por eso duele más. Porque cuando se dispara en Cherán, no se ataca solo a sus hombres. Se ataca a su historia. No tenía escoltas del ejército. No llegó blindado. No entró con el aparato ruidoso de los poderosos. Carlos Manso, alcalde de Uruapan, puso un pie en Cherán como padrino de generación, invitado por los propios estudiantes. No por protocolo, no por campaña, sino por respeto. Y sin embargo, tuvo que salir como objetivo político. Cuando las balas comenzaron a sonar, no fue la Guardia Nacional la que lo protegió. Fueron los comuneros, fueron los mismos que habían organizado el evento. Fueron los habitantes de un pueblo que, aunque conoce el terror, no olvida su código más sagrado: proteger al que camina con el pueblo. Lo escondieron,
Lo guiaron, lo cuidaron, como si supieran que ese día no era uno cualquiera. Horas más tarde, cuando los rumores crecían, cuando en redes sociales ya hablaban de su muerte, de su desaparición, de un atentado confirmado, Manso rompió el silencio desde su propio celular. No hubo vocero, no hubo boletín, no hubo maquillaje político. Solo él, frente a la cámara, con la voz firme y los ojos cargados de rabia contenida. No estoy herido, no me estoy escondiendo, pero es demasiada coincidencia. Esa frase no acusó a nadie, pero lo dijo todo. Fue más potente que una denuncia formal, más clara que un informe oficial, más incómoda que cualquier declaración política. ¿Qué estaba diciendo en realidad? Que no se sentía víctima, pero sí observado. Que no se sentía en peligro, pero sí marcado. Y que aunque nadie lo quisiera admitir, la línea entre casualidad y advertencia acababa de borrarse. Porque si ese ataque no era para él, ¿por qué justo cuando llegó? ¿Por qué justo cuando iba a tomar el micrófono? ¿Por qué justo en Cherán, el único bastión que ha desafiado al narco, a los partidos y al Estado? Carlos Manso no es un político tradicional. No debe favores, no guarda silencios. Y por eso incomoda. Y por eso, cada vez que habla, tiembla un poder. ¿Fue un atentado frustrado? ¿Una advertencia disfrazada de casualidad? ¿O simplemente fue Manso en el lugar y momento más peligrosos? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que lo quisieron callar? Déjalo en los comentarios. Porque cuando el silencio viene después de una ráfaga, no siempre es paz. A veces es miedo disfrazado de protocolo. Cherán no es un punto en el mapa, es una cicatriz que se convirtió en emblema. Un pueblo que, ante la indiferencia del Estado, se reinventó a sí mismo como fortaleza viva. Y no por ideología, sino por supervivencia. En 2011, cuando el crimen organizado talaba sus bosques a plena luz del día, cuando los partidos políticos usaban sus votos como moneda de cambio y cuando los cuerpos de comuneros caían sin nombre ni justicia, Cherán hizo lo impensable. Se rebeló, no con discursos, no con elecciones, con barricadas, con piedras, con fuego. Las mujeres fueron las primeras. Se interpusieron frente a camiones madereros protegidos por grupos criminales. Tomaron calles, quemaron vehículos y exigieron lo que nadie más se atrevía: que se largaran todos. Y así fue. Desde entonces, no hay partidos políticos dentro del municipio. No hay campañas, ni espectaculares, ni discursos financiados. Quien quiera votar por candidatos externos debe salir del territorio comunal. Cherán no reconoce más gobierno que el de su gente. Tienen su propio consejo comunal, elegido por usos y costumbres. Tienen su propia justicia indígena, basada en el respeto y la reparación. Y tienen a los cuarichas, la ronda comunitaria que defiende el territorio no con sueldo, sino con identidad. Por eso, lo que ocurrió el 3 de julio no fue simplemente un ataque armado. Fue una violación al único lugar en México donde el poder no se compra, donde la dignidad no está en venta, donde la memoria se defiende con los dientes apretados y los pies firmes en la tierra. Cherán no es utopía, es advertencia. Una advertencia de lo que ocurre cuando el pueblo se organiza sin necesidad de permisos. Y también una amenaza para aquellos que prefieren un México obediente, controlado y silenciado. Por eso, lo de ese día no fue solo violencia, fue un sacrilegio. Porque cuando las balas caen sobre un territorio que aprendió a vivir sin miedo, no solo buscan cuerpos, buscan apagar una idea. Durante más de una década, hubo algo que ni el poder ni el crimen se atrevieron a tocar: la línea invisible de respeto impuesta por Cherán. No estaba escrita en papel,
No fue firmada en oficinas, pero todos la conocían, desde los talamontes hasta los sicarios, desde los caciques políticos hasta los emisarios del narco. Cherán no se toca. Esa era la regla. Un pacto tácito. Una frontera simbólica que incluso los grupos más violentos del país decidieron no cruzar hasta ahora. Pero el cártel Jalisco Nueva Generación, CKTNG, decidió romperla. No por necesidad, no por error, sino como mensaje. Entraron por brechas no autorizadas, caminos que la propia comunidad había sellado años atrás. Sabían por dónde cruzar. Sabían quién estaba vigilando. Y aún así, abrieron fuego sin titubear. No dejaron narcomantas ni comunicados. No enviaron videos ni firmaron la masacre. Pero dejaron algo más claro que cualquier firma. 2 cuerpos en el suelo. 2 comuneros caídos. 2 guardianes del modelo comunal asesinados en defensa de su tierra. Y luego, desaparecieron. Se esfumaron entre árboles y cerros, como si conocieran cada curva del terreno, como si hubieran estado ahí antes, como si alguien, desde fuera o desde dentro, les hubiera abierto la puerta. Este ataque no fue una incursión improvisada, fue una operación táctica, precisa, deliberada, y su objetivo no era solo penetrar el territorio, era romper el símbolo, hacerle saber a Cherán que ya no están fuera del alcance, que ni siquiera su historia, su modelo, ni sus muertos pasados los hacen intocables hoy. El CKNG no fue a negociar, fue a imponer presencia, y con cada disparo dejó claro que en 2025 ya no respetan ni siquiera los santuarios. Porque en esta guerra sin banderas no hay honor, solo estrategia. Y la entrada a Cherán no fue una operación cualquiera. Fue la fractura de la última línea que quedaba en pie entre el crimen y la dignidad. Carlos Manso no es un político común, no pertenece a ningún partido clásico, no repite los discursos gastados del poder, no responde a las élites, ni a pactos, ni a líneas editoriales. Y eso molesta. Molesta a los que mandan, pero también a los que obedecen sin cuestionar. Molesta a los que construyen poder en silencio, a los que viven del miedo, de la costumbre, del control territorial disfrazado de política. Carlos Manso rompe los esquemas, se graba con el celular, habla sin guión, enfrenta a funcionarios, denuncia a corruptos, se planta en comunidades olvidadas y le da voz a los que el sistema aprendió a ignorar. No tiene partido, tiene pueblo. No tiene respaldo de cúpula, tiene calle, tiene redes, tiene cámaras y tiene convicción. Por eso, cuando apareció en Cherán como padrino de generación, muchos lo vieron como símbolo, pero otros lo vieron como amenaza. Y entonces llegó el ataque, justo cuando iba a hablar, justo cuando todos los ojos estaban puestos en él, justo cuando su presencia podía convertirse en un mensaje más fuerte que cualquier discurso oficial. ¿Fue coincidencia? ¿O fue un intento de silenciar una voz que incomoda demasiado? Porque ya lo han acusado de populista, de rebelde, de agitador. Ya han intentado deslegitimarlo con escándalos fabricados. Y ahora casi lo matan. No hay prueba directa. Nadie ha levantado la mano para adjudicarse el intento. Pero la narrativa está escrita en fuego, no en tinta. Porque en México, cuando un político sin partido comienza a conectar con el pueblo, cuando denuncia lo que otros callan, cuando pisa territorios sagrados sin pedir permiso, el siguiente paso no siempre es el aplauso. A veces es la bala. ¿Y tú qué opinas? ¿Será que alguien lo quiere silenciar? ¿O simplemente fue una tormenta perfecta en el peor lugar y en el peor momento? Déjanos tu teoría en los comentarios. Porque si algo hemos aprendido en este país, es que cuando un político molesta demasiado, el silencio se vuelve sospechoso. El ataque ya había ocurrido. Cherán estaba sitiado.
Los cuerpos ya yacían en el suelo. Las redes sociales hervían. Los medios apenas comenzaban a reaccionar. Y los poderosos enmudecieron. Ni el presidente emitió un tuit, ni el gobernador de Michoacán dio una declaración. Ni una sola voz desde la cúpula federal se atrevió a pronunciar la palabra que todos evitaban. Atentado. Silencio. Silencio institucional. Silencio táctico. Silencio que grita. Pero mientras las figuras tradicionales desaparecían tras sus escritorios, una llamada se hizo desde la Ciudad de México. Omar García Harfuch no esperó informes maquillados. No esperó que las redes sociales lo presionaran. Actuó. Pidió mapas detallados de las brechas utilizadas por los agresores. Solicitó el rastreo de placas de vehículos implicados. Ordenó la recopilación de videos del evento cancelado y la verificación de testimonios cruzados. Y, sobre todo, exigió una posible conexión con figuras públicas presentes en el lugar, incluyendo un nombre en particular: Carlos Manso. No lo hizo para ganar puntos. No lo hizo por campaña. Lo hizo porque entendió algo que el resto prefirió ignorar. Esto no fue solo un ataque local. Fue una amenaza nacional. Porque si el CJNG puede disparar en Cherán, si puede cruzar las fronteras simbólicas más respetadas del país, si puede entrar y salir sin que el Estado reaccione, entonces nadie está a salvo. Y Harfuch lo sabe. Como ex jefe de la policía capitalina, como actual secretario de Seguridad y como uno de los pocos que ha enfrentado al crimen con resultados, entiende que el silencio es complicidad. No es gobernador, no es candidato, pero hasta ahora es el único que ha tratado el ataque con el peso que merece. ¿Y tú? ¿Crees que Harfuch debería intervenir directamente en Michoacán? ¿O debería seguir siendo una figura que solo observa desde la distancia? Déjanos tu opinión, porque cuando los que gobiernan callan, el pueblo necesita a alguien que, al menos, escuche. Ya no hay duda. No fue un error. No fue una confusión entre grupos rivales. Fue una advertencia brutal, precisa y perfectamente calculada. Y el lugar elegido no fue cualquiera. Fue Cherán, el corazón espiritual de la autonomía indígena. El bastión que el crimen organizado nunca había logrado penetrar. Hasta ahora. Porque cuando el narco se atreve a disparar en el único territorio donde el Estado no manda, cuando entra armado, rompe el cerco comunal, asesina a 2 guardianes y sale sin oposición institucional. El mensaje está claro. Nadie está fuera de su alcance. Este ataque no fue únicamente una agresión armada. Fue simbólico, fue político, fue estratégico. Pudo haber matado a Carlos Manso, pudo haber dejado un mártir, pero no lo hizo. Y eso también dice algo, porque a veces no se busca silenciar de inmediato, sino marcar, advertir, probar. Y mientras todo esto ocurría, el gobierno decidió mirar hacia otro lado. No hubo comparecencias urgentes, no hubo visitas al lugar, no hubo siquiera un tuit oficial que nombrara a los caídos. ¿Por qué ese silencio? ¿Qué es lo que temen reconocer? Que el narco ha avanzado más de lo que quieren admitir. Que ya no controlan ni las fronteras del símbolo más sagrado de resistencia. O que entre las sombras hay pactos que jamás serán escritos, pero que todos intuyen. Porque si Cherán ya no está a salvo, ¿quién lo está? ¿Y tú qué crees? ¿Qué está ocultando el gobierno con tanto silencio? Déjalo en los comentarios. Queremos saber tu lectura. Porque esta guerra no es entre buenos y malos. Es entre los que se enfrentan y los que prefieren fingir que todo está bajo control. Carlos Manso con su celular. Harfuch con su informe. 2 hombres distintos. Una misma batalla. Porque cuando el Estado desaparece, solo queda el coraje. Y mientras el narco quiere borrar la historia con balas,
Hay quienes aún se niegan a soltar la pluma. Suscríbete, comparte este video, deja tu opinión y no te calles. Porque si tú no lo cuentas, el silencio lo hará por ti.